Perfecto. Vamos a continuar con el video 3. Video 3. La ley en el Antiguo Testamento nos dice a nosotros que nuestros pecados todavía no están perdonados y que necesitamos pasar por un proceso de hacer muchas obras y de cumplir toda la ley completa para que entonces nuestros pecados permanezcan perdonados permanentemente. La ley en el Antiguo Testamento nos indica, le dice al hombre, le dice a los hombres que todavía ellos no son salvados. Todavía no son salvados. ¿Por qué? Porque todavía no ha venido un Salvador Jesucristo para morir por los pecados y perdonar los pecados y justificar al hombre para siempre y declarar al hombre justo, salvo permanentemente. Siempre la ley va a ver en el hombre que está sin Cristo y que está bajo el dominio de la ley, la misma ley va a ver debilidades y falta al hombre. La gracia dice, ya ha llegado a la salvación completa. De ahí en adelante, Dios nos dice a nosotros, te voy a perfeccionar en las debilidades de la carne. En la parte humana te voy a perfeccionar, te voy a ayudar, te voy a levantar. Voy a trabajar contigo, voy a trabajar con tu corazón, voy a trabajar con tu espíritu y lo voy a hacer con amor. Lo voy a hacer con amor. La ley produce ira. Pablo lo dice en el libro de Gálatas. Pablo lo dice en el libro de Gálatas, que la ley produce ira y enojo y condenación. La gracia y la ley de Cristo y la ley del Espíritu de vida produce paz, gozo, justicia. Paz, gozo, justicia. La ley quiere perfeccionar. La ley de Cristo y la gracia quiere llegar hacia el hombre más de cerca y darle la oportunidad de que sus pecados ya están todos perdonados. Y si hay perdón de pecado, no hay condenación. Hay condenación cuando el hombre está sin perdón de pecado y está bajo la ira y bajo la maldición del pecado. Por eso Pablo entonces le dice a estas iglesias, no regresen otra vez a la ley. Quédense en la fe, en la gracia que los ha perdonado, los ha justificado, los ha salvado permanentemente. Quédense en la gracia. Vamos a comenzar con los deseos de la carne. Básicamente, los deseos de la carne, lo más básico y lo más elemental, significa desear algo contrario a la palabra. Los deseos de la carne pueden ser, por ejemplo, en querer ser salvo, bautizándose en agua. Querer ser salvo, bautizándose en agua. Porque la ley en el Antiguo Testamento estaba la ley del bautismo. Pero en la gracia, el bautismo que nos salva viene siendo el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo, que Pablo lo escribe en Romanos capítulo, déjame ver si me acuerdo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 6, 4 en adelante, que habla del bautismo de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese es el bautismo. Entonces, la carne no quiere saber nada de lo que es la gracia, el amor, la verdad. La carne siempre se va a oponer a cómo nosotros realmente fuimos salvos, a las bendiciones y a los beneficios de la obra redentora. La carne nunca va a querer aceptar que nosotros somos salvos, fuimos salvados ya, fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. La carne nunca va a estar de acuerdo. La carne siempre va a querer que el hombre haga obras para ser salvo completamente. La carne desea todo lo contrario, todo lo contrario. Y básicamente esa es la carne. La carne no quiere amar a tu hermano. La carne no quiere perdonar. El espíritu, cuando habla Pablo de los deseos del espíritu, o sea, cuando Pablo menciona andemos por el espíritu,
Pues andar por el Espíritu es amar a tu hermano de una forma incondicional, no poniendo condiciones. Entonces el Espíritu, que es el Evangelio, la palabra, el Evangelio de Cristo, nos dice, ama a tu hermano y perdona. La carne no. La carne se opone completamente al Espíritu y no quiere perdonar. La carne no quiere perdonar. La carne quiere seguir teniendo odio, rencor, celo, envidia. La carne tiene celo y envidia de un hermano que se levante y que Dios lo bendiga. Cuando tú ves que un hermano Dios lo está bendiciendo, prosperando, la carne se activa. La carne se activa y el hombre expresa, el hombre, nosotros expresamos pues celo, envidia, rivalidad, contienda, porque un hermano Dios lo está bendiciendo. Esa es la carne, la carne. Todo eso y mucho más es la carne. La carne no le gusta predicar el evangelio. La carne le gusta solamente tener visiones, sueños, revelaciones. Tengo un sueño, tengo una revelación. Aquí vengo con una profecía. Y todo lo que la carne profetiza tiene que ver con obras, obras y tiene que ver con acontecimientos proféticos, visiones y acontecimientos proféticos. Pero la carne no quiere saber nada de la cruz, de la obra redentora, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de que los pecados están perdonados, de que somos justificados. La carne no le interesa nada de eso. La carne le gusta mucho contender, con celo, con envidia, con enojo. La carne le gusta engañar, mentir, robar. La carne le gusta hacer todo lo que sea contrario al Espíritu. Y Pablo dice, anden en el Espíritu. Y de esa forma el Espíritu, la palabra, te va a ayudar en la debilidad de la carne, en los deseos y las obras de la carne, te va a ayudar. Pablo no dice que andes en el Espíritu. Pablo no dice que andemos en el Espíritu porque tú estás en la carne, porque eres un pecador, porque estás bajo la maldición. No, Pablo entiende que nosotros somos salvos, somos justificados. Pero Pablo da un consejo, una exhortación, diciendo, anda en el Espíritu, permanece en el Espíritu, y el mismo Espíritu, la misma gracia, la misma palabra, la misma comunión, esa comunión que Dios da, porque andar en el Espíritu viene siendo andar conforme a cómo tú fuiste salvado, a los beneficios. Y entonces cuando tú pones, por eso es que la palabra andar es un verbo. Andar es un verbo. Entonces cuando Pablo está expresando los deseos de la carne, ¿verdad? Anda en el Espíritu y no hay forma que los deseos de la carne te dominen. La carne va perdiendo su poder, se va debilitando. La palabra carne, especialmente en el versículo 17, también la palabra carne en oposición al espíritu, gramaticalmente en el griego está como gramaticalmente en el griego, aparece como, dame tiempo, para coordinar un poco bien, ¿ok? Mejor. La carne en el versículo 16 y 17 aparece como un sustantivo nominativo, como un sustantivo nominal en el griego, en las escrituras del griego. Entonces, el nominativo cumple con la función de qué o quién. El nominativo señala un sujeto. El nominativo es el que señala un sujeto a quien está realizando una acción. Repito, el nominativo del griego cumple esta función. El nominativo va a señalar un sujeto a quien está realizando una acción. Y puede ser que el sujeto se llame Juan, Pedro, María, en la cual esté realizando una acción. Por ejemplo, María corre. María corre. Entonces, ¿cuál es el nominativo? Pues corre, María corre. Coge la bicicleta, corre en el parque, porque el nominativo está señalando a un sujeto en la cual
quien realiza la acción. María corre, Juan corre, Samuel anda, Samuel camina, Samuel come y mucho más. Pero en este caso, el nominativo señala a un sujeto que realiza la acción, pero no siempre señala un nombre de una persona. El nominativo señala un sustantivo y en este caso la carne es un sustantivo. La carne no se llama Pedro, María, Juanita, Carlos, Samuel. La carne es clasificada como un sustantivo. Entonces el sustantivo viene siendo qué o quién realiza una acción. Puede ser una persona que está realizando una acción o puede ser que no sea ninguna persona y puede ser que sea un objeto, algo que está realizando una acción. Por ejemplo, un ejemplo de un nominativo en cuanto a la carne, que en el griego es un sustantivo nominativo, sustantivo nominal en el griego. Un ejemplo, anoche yo estaba durmiendo. A las 11 de la noche yo estaba durmiendo y el bebé de mi vecina, ay Dios mío, empezó a gritar y a llorar. El bebé de mi vecina gritaba y lloraba cuando yo estaba durmiendo a las 11. Entonces yo digo, no me dejó dormir. El bebé de mi vecina gritaba y lloraba fuerte y yo dormía y no me dejó dormir. ¿Cuál es el nominativo? ¿Cuál es el nominativo? El nominativo viene siendo el bebé grita, el bebé llora, el bebé llora o el bebé grita. Ese es el nominativo, porque el nominativo cumple una función, cumple un desempeño. El nominativo realiza una acción, que es la acción de gritar, de llorar. Otro ejemplo. Anoche estaba durmiendo a las 11 de la noche. El vecino de mi casa es mecánico. Abrió su taller, prendió su carro, aceleró su carro y el motor del carro, el ruido del motor del carro no me dejó dormir. No me dejó dormir. ¿Dónde está el nominativo? El nominativo está en el motor hace ruido. El motor haciendo ruido o el motor hace ruido es el nominativo, porque el motor es el que está realizando una acción. El motor realiza una acción de qué? De hacer ruido. Pero entonces aquí en la carne, la palabra carne, en el griego aparece como un sustantivo nominal, porque la carne está realizando una acción, está cumpliendo un desempeño. ¿Y cuál es el desempeño y la función que cumple la carne? Pues en el versículo 17 está que la carne se opone al espíritu. La carne va en oposición al espíritu. El espíritu quiere hacer lo bueno, pero la carne le gusta mucho estar en contra y es una oposición continua. Por eso Pablo en el griego aparece como un sustantivo nominal, porque la carne está cumpliendo con una función de estar en oposición continua al Espíritu de Dios, a las cosas que son verdaderas. Y a veces nosotros, la iglesia, pues estamos en la carne en ese sentido. Andamos en la carne en ese sentido, en ese contexto, que en vez de nosotros creer por la fe, añadimos obra. En vez de creer por la fe, estamos predicando otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. A veces la iglesia, entonces Pablo dice, anda en el espíritu. Andando en el espíritu, hay una posibilidad mínima de nosotros andar en la carne. Porque el espíritu nos guía, nos fortalece. El espíritu nos guía a toda verdad. El espíritu nos fortalece y nos ayuda, nos capacita, nos revela la verdad. Y entonces si andamos en el espíritu, las posibilidades mínimas de andar en la carne van a ser bien mínimas y bien bajas. Porque el espíritu va a tener la predominancia, como dice, la predomina. El espíritu va a tener la delantera. ¿Ok? ¿Te ofendí? ¿Te insulté? ¿Te desheredé? Gloria a Dios.
No he terminado todavía. Todavía no he terminado. En cuanto a la palabra carne, siguiendo con la palabra carne, aparentemente en el griego, en las escrituras del griego, la palabra carne, además de aparecer una palabra sustantiva nominal, por ejemplo, en el versículo 16, hay que analizar bien las versiones, las traducciones. Esto es bien importante, analizar bien las traducciones y las versiones que se hablan, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 16, porque en el versículo 16 de Gálatas 5:16 aparece un subjuntivo. Aparece un subjuntivo y este tipo de subjuntivo es un tipo de subjuntivo condicional circunstancial. ¿Ok? El versículo 16. El versículo 16 en el griego aparece como un subjuntivo. Aparece como un subjuntivo, ¿verdad? Condicional, circunstancial y subordinado. ¿Ok? Y esto pues hay que trabajarlo con calma, con calma. ¿Ok? Aquí está. En la Reina Valera, versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu. Ahí aparece como, gramaticalmente aparece como un imperativo. Y también aparece como un subjuntivo porque los subjuntivos expresan deseo, exhortación y consejo. De las dos formas aparece en la Reina Valera. Pero cuando leemos la Biblia Nueva Versión Las Américas, la Nueva Biblia Versión Las Américas lo expresa de esta forma. Digo pues, anden por el Espíritu y no, hay un negativo aquí fuerte. Y no cumplirán el deseo de la carne. No cumplirán, porque eso cumplirán como un, gramaticalmente en el griego, la palabra no cumplirán, especialmente no cumplirán, es como decir no desearán o no cumplirán o no completarán. Me parece que en el griego aparece no completará, no completará. Lo que hay que hacer es conjugar los verbos correctamente, ¿ok? Conjugarlos de una manera correctamente. Entonces aquí dice, y no cumplirán los deseos de la carne. La palabra cumplirán está en futuro, tiempo futuro. Y esta Biblia, Las Américas, la nueva Biblia, Las Américas, aparece y no cumplirán los deseos de la carne, que está bien cercano, está bastante cercano a lo que es la escritura original de griego, bastante cercano, porque asimismo, bien cercano a la escritura de griego lo expresa. Esta versión, la Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Ahora, vamos a ver cómo lo traduce la Biblia lenguaje actual. Lenguaje actual. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Aquí lo está traduciendo, en el lenguaje actual lo está traduciendo con un negativo. Y dice, y así, obedezcan al Espíritu de Dios y así. Esa palabra y así está en modo de condición subordinada. Condición subordinada, ¿verdad? Y luego dice un no, que es un negativo, no desearán, está en futuro, la palabra desearán está en futuro y está en subjuntivo, porque las palabras que expresan desearán, desearían, desearán, desearían, pues son subjuntivos futuros y están en modo de subjuntivo y a la misma vez condiciones, condicional también y circunstancial, circunstancial, de acuerdo a la traducción del lenguaje actual. Entonces la Biblia, el lenguaje actual lo traduce de esta forma. Por eso le digo a ustedes, obedezcan al Espíritu de Dios y así, ¿ve? Y así es una condición subordinada, subjuntivo. Vamos a bregar con eso. Porque la preocupación de algunas iglesias es, hermano, como unas versiones en la Biblia lo dice, por ejemplo, aquí, en Gálatas 5, en esta traducción, en esta versión que yo tengo la versión Pechita. Ahora mismo estoy trabajando con la versión Pechita, la traducción versión Pechita, la Pechita, ¿ok? Pero aquí en esta traducción Pechita lo traduce de esta forma. Anden conforme al Espíritu para
que nunca haga los deseos de la carne. ¿Ve? Sigue siendo un subjuntivo circunstancial y sigue siendo un subjuntivo condicional. Subordinar y condicional. Vamos a bregar con eso. Porque la interpretación de muchas iglesias es que andemos en el Espíritu y nunca vamos a tener el deseo. Nunca vamos a tener el deseo de pecar. O sea, jamás. No, es contradictorio lo que Pablo dice. Porque Pablo dice en el libro de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15, diciendo lo que hago no lo entiendo y termino haciendo lo que yo no quiero hacer. Lo que hago no lo entiendo y termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Y qué es lo que no quiere hacer? Pues los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Que Pablo está consciente que el hombre sigue teniendo deseos de la carne y a veces, muchas veces termina en la carne. Eso Pablo está consciente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en algunas versiones aparece diciendo, como aquí, por ejemplo, anda en el Espíritu, conforme al Espíritu, y para que nunca, ¿ves? Para que nunca hagan. En el griego aparece bien semejante. Aparece una palabra que es teleo en el griego, que es terminar, para que no termines andando la carne, teleo, y aparece como un auristo en el griego, ¿ok? Perfecto. Entonces en el griego aparece un negativo, que lo vemos aquí en esta Biblia y lo vemos en la Biblia de las Américas y lo vemos en la traducción lenguaje actual, que es viene siendo este negativo, esta palabra negativa. Estas dos palabras son negativos en el griego. Estas dos palabras, tanto esta como esta. Las dos palabras son negativos. Y el negativo pues siempre expresa como una oración subordinada, el negativo. Para que nunca así anden en lo deseos de la carne. Los negativos pueden ser no, puede ser nunca, puede ser jamás. Todas esas palabras son negativos. No, nunca, jamás. Todo eso son negativos. Vamos entonces a analizar esto, ¿ok? En el griego. El versículo 16, para que nunca haga deseo de la carne. Perfecto. Aquí está expresando, el negativo expresa para que nunca hagan los deseos de la carne. Está expresando una condición y una oración subordinada. Subordinada. Las oraciones subordinadas siempre contienen condiciones. Por ejemplo, una oración subordinada bajo una condición sería de esta forma. Píntame la casa y yo te pago. Pero entonces la subordinada siempre expresa y habla depende de o sujeto a. Entonces, tú vas a recibir un pago de parte mía, depende de. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese depende de? Depende si tú colocas y pones la acción de trabajar, de pintarme la casa en primer lugar. Depende de. Eso es una subordinada, oración subordinada condicional, condición sujeta a condición. Depende de si tú me pintas la casa, depende de si tú realizas una acción y la pones en primer lugar, esa acción de pintar la casa, tú la pones en primer lugar y la realizas, entonces depende de eso, entonces yo te pago. Otro ejemplo de una oración subordinada, ¿ok? Lávame el carro y yo te pago. Pues entonces depende de o sujeto a o depende de, significa es que depende de que tú me laves el carro primero, sujeto a, también significa es sujeto a que tú me laves el carro primero. Tú pones la acción de lavar el carro primero en primer lugar y después yo te pago. ¿Ve? Ok. Pero aquí me está dando una oración subordinada, circunstancial y un subjuntivo. Vamos a hablar del subjuntivo primero. Hablamos del subjuntivo. El subjuntivo tiene muchos usos, muchos diferentes tipos de subjuntivo. Lo más básico de un subjuntivo es que expresa deseo. Yo quiero ir a México, yo quiero ir a Puerto Rico, yo quiero comer un pedazo de pizza, yo quiero que tú ores. Expresa deseos.
Los subjuntivos expresan deseo, anhelos, exhortación y consejo. Todo lo que tenga que ver con un consejo, anhelo, deseo, consejo, exhortación, son subjuntivos. Hay otros tipos de subjuntivos que expresan algo de duda. Duda. ¿Vendrá María para la iglesia el domingo que viene? Te pregunto, ¿María vendrá para la iglesia el domingo que viene? Entonces tú respondes, yo no sé. Puede ser que sí o puede ser que no. El subjuntivo como que expresa ciertas dudas y pone sí o no. El subjuntivo no está seguro si viene María o no viene María. ¿Vendrá María el próximo domingo para la iglesia? No se sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Miren, hay un bojachón en la calle alcoholizado. En la calle hay muchos drogadictos y alcohólicos. Vamos entonces a predicar el evangelio. ¿Y para qué? Para ver si el bojachón acepta a Cristo. Para ver si el drogadicto acepta a Cristo. O sea, el subjuntivo está expresando algo que pudiera sí o pudiera no suceder. Ese es un tipo de subjuntivo. Hay mucho uso del subjuntivo en el griego. Hay otro tipo de subjuntivo que expresa una negación total, total, completa. Y voy a darte un ejemplo. Voy a darte un ejemplo. El próximo viernes yo voy a hacer una grabación. Voy a hacer una grabación y yo voy a tener de invitado al apóstol Pablo. Y él va a venir de Damasco y va a estar aquí conmigo. Va a estar aquí sentado conmigo. Él va a estar aquí sentado conmigo, el apóstol Pablo. Y juntos vamos a hablar de la palabra de Dios. Ahora, eso es un subjuntivo. Porque el subjuntivo expresa acciones hipotéticas, acciones irreales, con el prefijo in. La palabra irreales expresa una acción que no es real. No es real. Entonces el subjuntivo expresa una acción que no es real, que no es verdad. ¿Cómo es posible que yo invite a Pablo el próximo viernes para que esté conmigo aquí sentado? ¿Será verdad? Pablo no está. Pablo no existe. Pablo no está. Punto y se acabó. Pero entonces eso es un subjuntivo. El subjuntivo expresa una acción bien difícil que se realice. El subjuntivo realiza una acción que es imposible, imposible. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a trabajar con este tipo de subjuntivo que expresa el versículo 16. Subjuntivo condicional circunstancial subordinado. ¿Ok? Pablo cuando dice aquí en el versículo 16, digo pues ande conforme al Espíritu para que nunca, hay un negativo fuerte, nunca hagan los deseos de la carne. Si tú colocas el Espíritu en primer lugar, si tú te sujetas al conocimiento real de la palabra de Dios, entonces el subjuntivo con el negativo expresa diciendo, no hay forma. Difícil que tú entres en una herejía o que tú seas un apóstata, que te conviertas en un apóstata, que tú tergiverses la palabra, porque si tú eres guiado, por eso hay una condición, condicional, es un subjuntivo condicionante, circunstancial, subordinado. ¿Por qué circunstancial? Porque la circunstancia se encuentra en que la iglesia se encuentra en una circunstancia de los deseos de la carne. Por eso también es un subjuntivo circunstancial. Si tú pones la verdad de la palabra en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y tú sigues la verdad, entonces el subjuntivo con el negativo, con el dice nunca o no cumplirá o no deseará, significaría que va a ser bien difícil que tú caigas en una herejía o una apostasía, que tú caigas en algo que no es real. Difícil cuando tú colocas la verdad. Lo que pasa es que muchas iglesias caen en herejía, caen en apostasía, se hacen católicos porque no están firmes en el conocimiento de la verdad. Por eso Pablo dice, anda en el Espíritu. Y de ningún modo, de ninguna forma, de ninguna manera cumplirán los deseos. Aquí deseo tiene que ver más también. Aquí los deseos tiene que ver. De ninguna forma tú andarás en la ley.
Conociendo la verdad, tú no vas a estar bajo la ley y mucho menos bajo la ley del poder del pecado. No hay forma que tú estés bajo la maldición que produce la ley. No hay forma si tú eres guiado por el Espíritu. Aquí la palabra subjuntivo, también con el negativo, está expresando también Pablo que si tú te agajas de Cristo, no hay manera de que tú estés de una manera libertina, de una manera continua en los deseos y en las obras de la carne, de una manera continua y seguida. En otras palabras, no hay forma, no hay manera de que tú andes en una acción de las obras y los deseos del carnal día y noche. Día y noche, noche y día, noche y día. Te acuestas con un pensamiento carnal y te levantas con un pensamiento carnal para que siempre, siempre, continuamente tú estés haciendo lo malo, deseando lo malo, obrando lo malo. No hay forma de que tú estés deseando, obrando la carne, los apetitos de la carne de una manera continua, seguida, día y noche, noche y día. Te acuestas con un pensamiento maligno, te levanta con un pensamiento de la carne, te levanta con el deseo de contender, de chismear, de murmurar, de hacer algo malo. No hay forma, porque el Espíritu, cuando tú colocas el Espíritu al frente, el Espíritu te va a guiar, te va a dirigir, te va a conducir a la verdad. El Espíritu jamás va a permitir que tú caigas en una herejía. El Espíritu, como es verdadero, el Espíritu jamás va a permitir que tú caigas. La función del Espíritu es guiarte, conducirte a toda verdad, a toda verdad en la palabra de Dios. Y si tú colocas, si ves, sí, una condicional, subjuntivo condicional. Si tú colocas la verdad en la palabra, no hay forma que tú andes en los deseos, en las obras, en las herejías, porque es el Espíritu la que te va a guiar. No significa, esto no significa que nosotros podamos en cualquier momento fallar en los deseos de la carne, en las obras. Podemos estar dispuestos. Por lo tanto, el subjuntivo está expresando aquí más bien a una idea doctrinal. Más aplícame a una idea doctrinal, no tanto en la concupiscencia. Porque en cuanto a la concupiscencia, el subjuntivo puede aplicar de esta forma, de esta manera y de esta forma. Una posibilidad bien más baja y bien mínima de que tú estés perseverando continuamente en los deseos y en las obras de la carne. Si tú estás guiado por el Espíritu no va a permitir que tú estés en los deseos y las obras de la carne continuamente. Van a ser bien bajas, bien mínimas. Y eso expresa un subjuntivo. El subjuntivo expresa una posibilidad de que sí o no. ¿Verdad? Sí o no. Entonces, el tipo de subjuntivo que más se ajusta en cuanto a los deseos y las obras de la carne es que si tú te guías por el Espíritu, le pides a Dios que te ayude, el Espíritu de Dios, la palabra, la verdad, jamás va a permitir que tú tengas un estilo de vida continuo en la carne. Van a ser bien mínimas, va a ser bien baja la posibilidad de que tú seas un carnal, de que tú seas un pecador, de que tú vivas como el mundo vive. Es bien difícil. Si tú colocas, ¿ves? Si tú colocas el Espíritu en primer lugar, ¿ves? Si lo colocas, lo pones, si te sujetas, si tú andas. Entonces, el subjuntivo que es más aplicable como para no andarás en la carne, porque la palabra carne tiene otra interpretación, que es la circuncisión. Si tú colocas la verdad en la palabra de Dios, bien difícil que tú te vayas para la ley. Bien difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a guiar al conocimiento correcto. Si tú tienes la verdad, entonces es bien difícil que tú caigas en una herejía doctrinal, que tú te vayas para la ley. Ahora, el versículo 18, Pablo dice, porque si son guiados, la forma correcta de decirlo es porque esto es una continuación del versículo 16. Esto es una continuación. Pero si son, ve que hay una condición, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esto significa que si tú eres guiado por el Espíritu,
Ya tú te desligaste de la ley. Al tú haber creído en Cristo, ya tú no estás bajo la ley. Y ningún sistema que te trate de regir, ningún sistema, otro sistema de vida para tratar de corregirte, ayudarte, perfeccionarte. No puede haber ningún otro sistema que te ayude, que te corrija, que te haga saber que tú eres salvo o no eres salvo, porque solamente la gracia es lo que te hace salvo. La fe en Cristo es lo que te hace salvo. Entonces, si tú estás guiado por el Espíritu, si tú aceptas a Cristo, pues entonces ya tú te desconectas de la ley. No te hace falta más ley. Porque la ley de Cristo te hace a ti perfecto, santo, salvo, justificado. La gracia en Cristo lo llena todo completo. Entonces, cuando dice, porque si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley, significa que la ley produce ira. La ley produce condenación si los mandamientos se fallan. Pero entonces significaría que tú no estás bajo el dominio de la ley, el control de la ley. Tú no estás bajo el dominio, el control, tampoco estás bajo la maldición de la ley. Si tú estás bajo la gracia, tú no estás bajo la ley. Y si no estás bajo la ley tampoco estás bajo la maldición de la ley. Porque Pablo dice en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió en la maldición de la ley. Pues entonces es evidente que Pablo dice que si tú sigues el Espíritu, sigues un solo camino, sigues una verdad, te desconectas de la ley y te desconectas de la maldición de la ley. No puedes estar. Es un subjuntivo. Difícil, difícil, imposible que tú estés bajo el dominio de la ley, y el dominio es el poder del pecado. Porque al estar bajo la gracia te desconectas del dominio del poder del pecado. Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Cristo nos ha redimido. Aleluya. El tiempo. Me pasé de tiempo. Y a ustedes les gusta un videito short, cortito. Se me olvidó el tiempo. Voy a tratar de completar este mensaje si es que puedo. Porque para el próximo mensaje voy a trabajar el fruto del Espíritu. El fruto es el Espíritu, y completaré un poquito este mensaje para el próximo mensaje, ¿ok? Para el próximo video. A menos que ustedes quieran un videito short y termino y me voy. ¿Eso es lo que quieren ustedes? Ay, vete. No me interesa escuchar. Vamos a pasar al próximo video, ¿ok?